Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018, empezamos una nueva semana y aquí en los estudios de Canal N en vivo nos acompaña el expresidente Ollanta Humala, con quien vamos a tener una extensa y profunda entrevista respecto a varios temas, a lo que fue su gestión, a lo que ha significado estos procesos judiciales que hay en su contra o procesos fiscales, investigaciones fiscales que todavía están pendientes de acusación y a lo que podría ser su futuro político y el de su partido. Bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Usted declaró este fin de semana a un medio de comunicación, al diario Trome, que sentía que había hecho un buen gobierno. ¿Se ratifica en eso y cuál cree fue su legado en tanto presidente de la República? Bueno, me ratifico enteramente y hicimos un gobierno, nos preparamos para hacer gobierno y hicimos un gobierno en el cual establecimos lineamientos claros, lo que era un paquete de reformas que requería el Estado para ser moderno y para tener un Estado más inclusivo y presente en todo el territorio nacional. Continuamos y mejoramos las obras que dejó el gobierno saliente. Hicimos obras que las iniciamos y las concluimos, y hicimos obras para el siguiente gobierno como política de Estado. Por ejemplo, dentro de las reformas que hicimos fue la reforma educativa, la reforma tributaria, la reforma del servicio civil, entre otras. Lamentablemente siento que estamos viviendo un proceso de contrarreformas. En el tema de la política social hicimos, bajo la estrategia de inclusión social, creamos el MIDIS, un ministerio, y más de 30 programas sociales que permitió reducir pobreza, tener un elemento adicional al crecimiento económico para reducir pobreza. Y en cuanto a diversificación productiva, ensanchamos la base productiva promoviendo la industrialización desde el interior del país a través de los CITES, a través de los desembarcaderos pesqueros artesanales. Y todo este conjunto se hizo respetando las reglas macroeconómicas de tal manera que entregamos la posta al siguiente gobierno con una economía en franca recuperación, porque en nuestra gestión de gobierno nos tocaron los vientos en contra y tuvimos que lidiar con eso. ¿Se refiere a los vientos de la economía exterior? Así es, me refiero a que la caída de los precios de los minerales fue drástica y eso nos perjudicó en la medida de que limitó el crecimiento económico, las expectativas de crecimiento, pero cuando uno habla de desarrollo no solamente es crecimiento económico, es distribución. Teniendo un Estado más potente como el que construimos, las políticas redistributivas se potenciaron, ¿no? Además, por ejemplo, modernizamos la Fuerza Armada, de tal manera de que le hemos visto en el Niño Costero, cuando lo enfrentamos en las mejores condiciones, inclusive cuando Ecuador tuvo un terremoto, los apoyamos rápidamente. O sea, hoy día la capacidad de respuesta de la Fuerza Armada es muy importante, ¿no? De todos los aspectos que me ha mencionado, ¿con cuáles se quedaría? Porque yo tengo aquí una encuesta que hace Datum al final de su gobierno, donde se pregunta, por ejemplo, qué es lo mejor que ha hecho en los 5 años de gobierno el presidente Ollanta Humala. Y lo que le reconocen es la creación del programa social Beca 18, en segundo lugar Caliwarma y en tercer lugar Juntos. ¿Usted diría que política social, repotenciamiento de las Fuerzas Armadas o el mantener el crecimiento económico a pesar de la adversidad externa? ¿Con cuál de estos aspectos se quedaría como legado? Yo me quedaría con todo, soy ambicioso, pero si tuviera que poner una lista de prioridades, ¿por dónde empezaría la inclusión social? Creo que el problema que nos tocó vivir y que todavía está vigente es el tema de la pobreza y desigualdad. En otras épocas era la deuda externa, en la década de los 80. El tema de la desigualdad requería rediseñar, reperfilar el Estado, llevarlo a la punta del cerro, como decía. Entonces, obras como la longitudinal de la sierra es pues lo que necesitaba, así como tenemos en la costa la Panamericana y tenemos la marginal de la selva en la zona del oriente. En la sierra no teníamos una vía asfaltada que ahora sí la tenemos. Un tema muy importante ha sido también la victoria en el diferendo marítimo en La Haya. Como militar, comprenderá usted que es reconfortante haber participado y liderado a un Estado para la recuperación de más de 50.000 kilómetros cuadrados de mar, de dominio marítimo hoy día, del territorio nacional, un territorio equivalente a casi Arica y Tarapacá. Ese sería un gran balance y usted diría que su acercamiento a la población a través de los programas sociales, el llevar el Estado a estas poblaciones que no habían sido atendidas hasta ese momento, eso habría sido el sello del gobierno del presidente Humala. Yo creo que es importante, adicionalmente a esto, entender que cuando llegamos al gobierno encontramos un Estado que estaba diseñado
para solucionar los problemas o para servir solo al 30% de la población. Te pongo un ejemplo. En el área rural, solamente un 30%, un tercio de la población del área rural tenía acceso al agua potable. Cuando hemos dejado el gobierno en 5 años, duplicamos eso. Yo diría hay 2/3 de la población en el área rural que tiene acceso al agua potable. Entonces, hemos fortalecido el Estado y eso le ha dado más capacidades y hemos nivelado lo que yo diría el Estado en el cual antes teníamos al Ministerio de Economía y el único instrumento para reducir pobreza era el crecimiento económico. Ahora tenemos la política social. Son 2 instrumentos que han permitido, y está probado estadísticamente, de que ambos instrumentos han ayudado a reducir pobreza, de tal manera que a partir del 2015, mientras que América Latina ya no reducía pobreza, más bien aumentaba la pobreza, el Perú seguía reduciendo pobreza. Lamentablemente, lo que estamos viendo hoy día es que nuevamente la pobreza está creciendo. ¿Cree que se han abandonado esos proyectos sociales? Creo, ¿Qué es lo que pasó después? ¿Qué fue un tema de borra lo que hizo el anterior y empieza de nuevo como ha sido una política, digamos, histórica en los gobiernos de nuestro país? ¿O cree que hubo errores al momento de tomar la posta? El señor Kuczynski, el señor Tornen, no vieron que se debía continuar con eso. A ver, yo creo que el gobierno mal llamado de lujo era un gobierno, eran algo así como puro roles, longines, ¿no? Pero no se necesita eso en el Perú. Para dar la hora también se puede hacer de otras maneras. Entonces, desconfiaron de las cifras que les dimos. Y si bien al inicio de su presentación en el Congreso quisieron hacer un reconocimiento a todas las gestiones, el fujimorismo los presionó y en un cuarto intermedio sale un nuevo Premier Zavala despotricando de mi gobierno, diciendo que le hemos aumentado la burocracia estatal, que hemos manejado mal la economía, etcétera, ¿no? Cambió radicalmente la posición, inclusive en el Niño Costero nos querían echar la culpa a nosotros de su ineptitud. Entonces, lamentablemente lo que estamos viviendo hoy día, por presión del fujimorismo, es esa política tradicional de destruir lo bueno y tratar de tener, bajo el complejo de Adán, de que a partir de su gestión se inicia toda la república, ¿no? Entonces, hoy día vivimos un proceso de contrarreforma o retrocesos de la reforma. Miren nomás la reforma educativa que aplicamos, hoy día está retrocediendo. El Sistema Nacional de Becas. En mi gestión de gobierno dábamos un promedio de 25.000 becas por año. En este gobierno están dando algo de 2.500 becas por año, ¿no? Se ha desactivado el SAMU, que es una creación también de nuestra gestión de gobierno. Los tambos también no están articulando lo que hoy día podría ser la lucha contra el friaje, ¿no? Hasta el enfoque de género ha sido desdibujado, se ha desdibujado la reforma educativa, se está politizando. Entonces, yo veo con mucho pesar, con tristeza, cómo se está desmontando las reformas que se han hecho. ¿Y usted lo atribuye a una presión del fujimorismo con el gobierno desde la elección de Kuczynski? Yo lo que veo es que para el fujimorismo, para el fujimorismo y para el APRA, lo importante es asegurar la cancha para el 2021. Y para eso necesitan o tratan de borrar de la memoria del elector las cosas buenas que se hizo en mi gobierno, desaparecernos políticamente, tanto en el espacio de la política como en el espacio judicial. Y no reconocer los avances que han habido en el Perú en el quinquenio que goberné. Pero lo que estamos viendo también es que dentro del gabinete hay muchos ex viceministros de mi gestión, hay mucha gente que ha trabajado y en buena hora, porque implícitamente no lo dicen de boca para afuera, pero en los hechos nos dan la razón de que... Le están dando la razón, es lo que usted siente. Ahora, vayamos a lo peor del gobierno, porque también se preguntó en esta encuesta qué era lo peor. Le pusieron de nota 9/20. Esa fue la nota según Datum que le dio la población, por lo menos la muestra estadística sobre la que se hizo este estudio. Y dentro de lo peor del gobierno le dicen se ha incrementado la inseguridad. 1, se ha incrementado la corrupción. 2, y 3, se ha permitido que Nadine Heredia gobierne. Sobre eso, ¿cuál es su comentario? Bueno, empiezo por lo último. Mi esposa nunca gobernó el país. Esa ha sido una campaña muy, muy fuerte en la cual
se quiso atacar las fortalezas del presidente, ¿no? Una de las fortalezas del presidente era el carácter. Entonces la mejor manera de atacarlo es decir que él no tenía carácter y que más bien se subordinaba a la señora. Eso no es cierto. Y por otro lado, también pienso que en muchos sectores todavía del Perú no se perdona el éxito de la mujer. Entonces, mi esposa ha sido una activista de la política social que hemos tenido nosotros, pero jamás ha gobernado el país, ¿no? Este es un tema que ahora la gente se dará cuenta, ¿no? Yo soy el que ha venido gobernando, el que ha liderado este gabinete y ahora está viendo cómo los mitos salen a defender la gestión de gobierno. En cuanto a la inseguridad, si habla usted de encuestas, bueno, los índices de victimización en mi gestión de gobierno se redujeron comparado con la gestión de Alan García y son inferiores a la de este gobierno. Recientemente nomás estamos viendo el asalto a un banco, a una joyería un mismo día. Era un tema recurrente durante su gestión, la inseguridad. La inseguridad siempre es un tema estructural que poco a poco se tiene que solucionar, pero mire usted cómo hemos levantado el estado de emergencia en el Huallaga, capturando a Artemio, cómo redujimos y hicimos retroceder a los remanentes senderistas del Braem. A su mínima expresión les ganamos la iniciativa porque teníamos una estrategia que lamentablemente hoy día no se está practicando. Nosotros recibimos en 63.000 hectáreas de sembríos de hoja de coca ilegal y se lo dejamos en 40.000. El promedio de erradicación de hoja de coca en el Perú eran de 10.000 hectáreas. Nosotros llegamos hasta las 35.000 hectáreas, ¿no? Ojalá que este gobierno pudiera mantener esa línea porque de esa manera podríamos seguir reduciendo y no como ahora ha vuelto a crecer. Ahora estamos en aproximadamente 44.000 hectáreas de sembrío de hoja de coca. Ahora, ¿por qué cree que termina el gobierno con 75% de desaprobación y esta calificación jalado, 9 sobre 20? ¿Qué pasó al final? Bueno, no soy un analista de encuestas, pero lo que yo le puedo decir, digamos, habiendo estado en el escenario, es que lo dimos todo. Estoy orgulloso de mi gobierno, hicimos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Y llegamos extenuados, pero a paso firme. Inclusive el último año fue un año difícil para nosotros porque perdimos la mesa directiva del Congreso, ¿no? A mi esposa ya la estaban judicializando, a mí también. Era un tema, fue un año muy, muy duro para nosotros, ¿no? Pero aún así logramos sacar una serie de normas que permitieron seguir avanzando al país. Una de las últimas acciones que hicimos fue el aumento del salario mínimo vital. Usted verá, como en ningún gobierno, se aumentó el salario mínimo vital en 250 soles, cosa que no lo han hecho los otros gobiernos. Le he dejado hacer una buena exposición porque vamos ahora a los tres temas que lo tienen, a ver, los tres temas que se le cuestionan en este momento. Uno, el tema Madre Mía, el caso Madre Mía. Dos, el tema de financiamiento de campaña. Y tres, el asunto del gasoducto, sobre el cual hemos tenido información recientemente. Empecemos con Madre Mía. A ver, en este caso, hoy, el congresista Héctor Becerril ha dicho que no descarta citar a su esposa la próxima semana. El caso Madre Mía está enturbiado o está, a ver, de alguna manera se ha cuestionado el tema de los testigos, se ha hablado de compra de testigos, no termina de archivarse. Hay una fiscal que ante la Comisión del Congreso reconoció que hubo un error al no considerar un testimonio. ¿Cómo lo analiza usted? Hay testimonios también de gente que lo vinculan directamente con el capitán Carlos. ¿Cómo asume usted ese proceso, siendo además un gobierno que peleó mucho contra el fujimorismo y defendió durante la campaña el tema de los derechos humanos? ¿Cómo se coloca usted frente al caso? No solamente los defendí, sino los practiqué. En mi gobierno se inician las reparaciones individuales que ningún otro gobierno lo hizo. En mi gobierno iniciamos el pago a los fonavistas. En mi gobierno llevamos el desarrollo a las zonas de emergencia, a las zonas de frontera, al Alto Huallaga. Cómo ha cambiado las cosas allá con los proyectos de agua y desagüe. Creamos el FONIE, que era el Fondo Nacional de Inclusión Económica, etcétera. Ahora bien, en el caso Madre Mía, hay que recordar que Madre Mía en el año 89 fue tomada por la fuerza, por el Ejército Guerrillero Popular del Alto Huallaga y mataron a casi una decena de soldados y población en general. Fue la primera operación militar que se hizo en el Alto Huallaga. En el año 90 mataron al jefe de base. En el 91 también mataron al jefe de base. Yo llegué en el 92 y estuve un corto tiempo y respeté los derechos humanos.
Yo no he sido denunciado ni en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ni en ninguna comisaría de la zona he sido denunciado por violación de derechos humanos. Es más, si usted ve en los procesos electorales, en todas esas zonas yo barro las elecciones. Mi promedio es 80, 90%. El caso, madre mía, entonces, en base a que se demuestra que hay algunos testimonios que habían sido comprados. Entonces, yo hice un levantamiento militar contra Fujimori en el año 2000. Mi rostro fue conocido a nivel nacional e internacional y tampoco tuve una sola denuncia, ¿no? Es recién cuando postulo a la presidencia de la República en el año 2006 que se abre esta investigación y me denuncian. Y me sometió a una investigación de casi 4 años, ¿no? De la cual he salido absuelto. Es cosa juzgada. Sin embargo, ¿no? Pasan los años y después del presidente de la República, nuevamente se abre este proceso. Yo creo que este es un proceso con una gran connotación política. Desde el momento en que el Congreso de la República lo toma el caso, duplicando el trabajo de la Fiscalía, ¿no? Y tratando de intimidar a fiscales, a jueces, etcétera, se nota que hay un componente político. ¿Hay desde el momento de esa intimidación? Pero claro, a mí en el caso, pero mire las audiencias, mire está en la televisión, ¿no? A mí esa comisión me ha pasado a calidad de investigado sin haberme tomado mi manifestación. Como investigado no me permiten acceder a la información reservada. O sea, en la práctica no es una comisión reservada, es una comisión secreta. ¿La comisión del Congreso dice? Sí, no he tomado conocimiento de nada, no me permiten tomar conocimiento y sin embargo me llaman como investigado. Ahora, en las fiscalías yo he pedido mi apersonamiento porque entiendo por las noticias que me están investigando. Sin embargo, me han señalado de que yo no estoy siendo investigado. Por lo tanto, no entiendo, ¿usted tiene información de la Fiscalía? ¿Se le ha notificado de la reapertura de la investigación? No, lo que estoy diciendo es que en el Congreso me han pasado en calidad de investigado, sin haberme tomado una manifestación, y no me permiten tener acceso a la información para defenderme. En las Fiscalías hay 2 investigaciones, y en las 2, dado que públicamente se sobreentiende que me están investigando a mí, me he presentado ante la Fiscalía con un documento para apersonarme a la investigación, para incorporarme y defenderme, ¿no? Pero me han señalado de que no estoy siendo investigado. ¿En la Fiscalía? ¿Y eso cuándo ha sido? Eso ha sido, la investigación se abrió aproximadamente en mayo del año pasado. Sí. En el mes de septiembre, octubre, presenté mi apersonamiento. La respuesta fue que yo no estaba siendo investigado. Nuevamente hace una semana he vuelto a presentar otra vez mi apersonamiento porque, vamos, o sea, hay 2 comisiones abiertas, no me están investigando, pero las noticias son que sí me están investigando. Entonces yo quiero colaborar y también quiero tener el derecho a defenderme. Esa es la situación, pero si realmente el Congreso se quiere tomar realmente investigar qué pasó en las zonas de emergencia, sí, al que tienen que primero juzgar son a los jefes supremos de las Fuerzas Armadas, a Alan García y a Fujimori, porque en el gobierno de García se emitió un manual de operaciones con la que iban los oficiales a las zonas de emergencia, el ME41-7, en la que literalmente se ordenaba eliminar a todos los mandos, a todos los componentes integrantes de Sendero Luminoso, lleven armas o no lleven armas. Ese fue la orden que dio el jefe supremo de la Fuerza Armada. Sí, yo no cumplí esa orden. Perdón, yo no cumplí esa orden. Sí, pero yo no cumplí esa orden. Yo denuncié estos temas en las escuelas en los cursos que hacíamos en las escuelas de oficiales y fui sancionado por eso. Porque eso no es cumplible, eso no se puede cumplir. Esos manuales fueron copiados de manuales de la época de la guerra de Estados Unidos en Vietnam, de países que tenían colonias en el norte de África, etcétera. Ese manual no era aplicable en el Perú. Entonces lo que yo digo, si realmente quieren investigar qué pasó en las zonas de emergencia, tienen que comenzar por los jefes supremos de las Fuerzas Armadas y los autores intelectuales de ese manual. Ahora, ¿por qué no empezar? Y permítame, por los testimonios de las personas que vivieron, digamos, que estaban habitando esta zona, este valle del Alto Guayaga, que era una zona de muerte en la década de los 90. Uno le quería preguntar por Abigail Colquicocha. Esta fiscal ante el Congreso admitió que había un error y que no se había dado validez a un testimonio importante, el de Jorge Ávila, que era precisamente un testimonio fundamental para confirmar la compra de testigos. Es decir, la fiscal ante el Congreso reconoce un error
en su decisión de archivamiento. Entonces no es la fiscal, el que ha archivado es el juez. Es la fiscal Abigail Colqui Cocha. Ya. Ella reconoce que el archivamiento del caso estuvo mal. Y lo reconoce frente a la comisión que hoy preside Héctor Becerril y que está pidiendo la presencia de su esposa la próxima semana. ¿La señora Nadine Heredia va a asistir a la citación del Congreso? Perdón, ¿usted ha hecho una pregunta, dos preguntas o ha hecho un comentario? No lo he entendido bien. No, dos preguntas. ¿Cuáles son? La primera, ¿por qué cree que se archivó o por qué cree que Abigail Colqui Cocha reconoce que hubo un error Vamos, en el archivamiento? yo que puedo saber, yo no he estado presente, como le digo, yo no tengo conocimiento de eso, pero usted tiene que leer la resolución suprema de la Corte Suprema, valga la redundancia, en la cual se me hace un sobreseguimiento. Perdón, jueza, tiene usted toda la razón. Reconoce error, dicen, en el archivamiento. La jueza Abigail Colqui Cocha. Entiendo, no soy abogado, no estoy al tanto de eso, pero entiendo que se refiere al caso de compre testigos, no madre mía, sino compre testigos. Es otra cosa, una cosa es Chana, otra cosa es Juana. Entonces te refiere a compre testigos donde ni siquiera ha sido llamado como testigo. Y ese error que dice la señora, la jueza, entiendo que lo llevó a hacer un segundo juicio oral. Y en los dos juicios orales, en ese proceso, los involucrados salieron absueltos. O sea, estamos hablando de dos cosas distintas. Ahora, ¿qué tendría? Yo le contestaría la pregunta, ¿para qué tendrían que citar a mi esposa en la comisión Madre Mía si ni siquiera la conocía a mi esposa en esa época? ¿No es acaso un abuso de autoridad de este señor? Esa sería su respuesta sobre la citación, porque la citación es un hecho, por eso mi respuesta se la doy a usted. ¿No le parece que tiene lógica? Le pido también, disculpe que abuse de su confianza, pero yo le pregunto, ¿qué tendría que ver mi señora en una investigación en la cual ni siquiera la conocía a mi esposa en esa época? Yo era soltero. No la conocía. ¿Para qué tendría que llamar a mi esposa? Ahora, este señor, el problema es que cuando usted le da poder a este tipo de gente, ¿no? Hace un abuso. Ese es el típico fujimorista autoritario, ¿no? Le han dado una metralleta y está disparando a todo el mundo. Hace adelantos de opinión, de juicio, maltrata a jueces, maltrata a fiscales. Yo mismo me he sentido maltratado cuando me han tomado, ya como investigado me citaron, ¿no? Entonces es una persona que en algún momento va a tener que responder por todos estos abusos que está haciendo como congresista. El ser congresista no le da derecho a abusar de la dignidad de las personas. Correcto, ¿cree que es un abuso? Entonces, yo creo que es un abuso. La comisión al citar a la señora Nadine ¿Qué tiene que ver? Ahora, hay un informe publicado en Perú 21 del 20 de mayo de 2017 respecto a esto. El título es Capitán Carlos nos obligaba a realizar faenas todos los sábados. Testimonios coinciden en que el citado militar ordenó que todos los pobladores fueran censados. Y la nota dice algo así. En la década de los 90, el Valle del Alto Guayaga fue una zona de muerte. Pobladores del lugar relatan que vivían entre balas y pisando muertos. Sendero Luminoso tuvo una presencia importante en los departamentos de Huánuco y San Martín y se ensañó con los malpobres. El ejército peruano, al mando del capitán Carlos, a quien testigos reconocen como Ollanta Humala, quiso tomar las riendas y poner orden, pero en ese afán se realizaron torturas, desapariciones y presuntos asesinatos en la zona de Madre Mía. Corría 1992. A ver. Disculpe que le llame Ávila. Ese es Perú 21, ¿no? Ese es Perú 21, ¿no? Perú 21, así bueno, es. Usted me está pechando con Perú 21. No lo estoy pechando, no, pero déjeme responderle, por favor. Yo no puedo... Ese es un informe periodístico. Yo he llevado un proceso. Entonces, cuando hablamos de una investigación periodística, la investigación periodística no se rige por el debido proceso. Por eso es que una cosa es el juicio mediático y otra es el juicio en las instancias creadas como el Ministerio Público y el Poder Judicial. En un juicio mediático, la sospecha ya es condenatoria. En un juicio mediático puede usted emplear el verbo en la conjugación habría, podría, sería, etcétera. Pero en un proceso en el Ministerio Público eso no se acepta, no es aceptable. Bueno, pero en este informe periodístico hay personas por eso es un informe con periodístico. Nombre y apellido. Sí, todos esos temas han entrado al proceso, han habido más de 80 testigos, se ha tomado testimonios a militares y a civiles, se han hecho pericias, etcétera, y todo eso ha pasado el tamiz, ¿no?, de un proceso público en el cual yo he sido absuelto. ¿Pero ha pasado el tamiz porque compraron testigos? No, por favor, o sea, es ofensivo lo que usted me está diciendo. No, le hago la pregunta. Es que no le puedo aceptar esa pregunta. Es que se reabre la fiscalía, es que no le puedo aceptar la investigación. Sí, pero esa pregunta es ofensiva, es como que yo le hiciera una pregunta similar. Yo no he sido ni siquiera comprendido como testigo en ese proceso, ¿no? Entonces, ese es un abuso lo que están haciendo. Yo ya he sido absuelto.
Yo ya me he sometido a esa investigación. Si la están reabriendo y el señor Becerril, desde su cargo de congresista y presidente de esa comisión, porque reemplazó a la presidenta anterior, ¿no? Está haciendo uso y abuso de esta comisión. A ver, le cito un nombre en concreto y con esto pasamos a otro tema. El ganadero, ojo que le estoy citando información publicada. Periodística. Está bien, pero a ver. Pero todos esos probablemente ya declararon ante el fiscal. Correcto, pero hagamos una lógica respecto a sus declaraciones recientes. Usted ha defendido, por ejemplo, la libertad de expresión ante la amenaza de esta ley Mulder. Y no es la primera vez que lo hago. Usted ha salido abiertamente, entonces es una persona que se declara respetuosa de la libertad de información y de la libertad de prensa. Como siempre. Entonces, yo estoy citando un informe periodístico que está enmarcado en la libertad de prensa. Así es. ¿Correcto? Y este informe periodístico no es un editorial de Perú 21, sino que cita a un ganadero con nombre y apellido que podríamos buscar en el padrón de RENIEC y volver a citar. Sí, seguramente debe haber. No creo que esta persona no exista. Norvil Estela, padre del asesinado Hermes Estela, acusa al capitán Carlos de estar implicado en la muerte de su hijo. Relató que no solo eran víctimas de los terroristas, sino también de los militares. Vivíamos entre la espada y la pared. Los terrucos decían, ustedes son soplones, y los del ejército nos tildaban a nosotros de terrucos. Han pasado 25 años. Norvil recuerda el drama que vivió. Con dolor e impotencia, abundaba la muerte. Acá han matado inocentes. Pero ¿Usted conoce a Norvil Estela? Ya le entendí. Sí, a eso porque voy. usted cuando le pone toda esa carga, la verdad que a mí me da 30 segundos para contestarle. Ya le puse una carga dura, ¿no? Mire, en el sentido de que... le he dejado hablar no, yo soy honesto. El tema es que... Le he dejado hablar de su gestión y de su legado. Buen tiempo y lo hemos escuchado. Y le agradezco mucho porque normalmente me quieren llevar al tema judicial. Yo no soy perito judicial, yo tengo soy que político. Estos son tres pero déjeme decir, le voy a contestar Ajá. para abreviar las cosas. No lo conozco a ese señor, pero me parece que él estuvo en el proceso anterior de Madre Mía y no se presentó a ninguna investigación. Cuando se averiguó por qué no lo hacía es porque estamos en el... Tengo entendido que esa supuesta víctima, que no sabemos, no lo conozco a esa supuesta víctima, sí, a Norvil Estela. No, él es el padre del... El hijo de Hermes Estela. Ya. No, perdón, el padre. Sí. Bueno, ese muchacho, según lo que se averiguó en el 2006, tengo entendido que era el mando militar del Bolsón Cuchara. O sea, después de Artemio seguía él. O sea, era terrorista. Entiendo que era terrorista, no lo conozco, pero cuando... en la denuncia que se hizo en el año 2005-2006, ¿no? Él denunció en un periódico y ahí no fue a la fiscalía, para nada. Es decir, Hermes Estela, digamos, lo que tengo entendido es que era el mando militar del Bolsón Cuchara. Eso es lo que se tuvo entendido. Y su padre es el que lo acusa a usted de estar implicado en la muerte de su hijo. Tengo entendido que su padre presentó una denuncia periodística en el año 2005. Porque este artículo es de 2017. No, pero por eso pues, déjeme responderle. Esto viene creo de 2005. Lo que usted me está preguntando no es nada nuevo. Son la mayoría, por no decir todos, son los mismos que desfilaron en el 2005. Él es simplemente un Madre Mía recargado. Porque este señor no se presentó a la fiscalía, creo que era en Tocache, donde estaban llevando la investigación. No se presentó, lo llamaron varias veces y no se presentaba. ¿Por qué? Porque después nos dijeron de que el hijo que él supuestamente era una víctima, era el número 2 de Sendero Luminoso en el Bolsón Cuchara. ¿Ocurrió así en todos los casos de familiares? ¿Todos las víctimas eran terroristas? No lo sé, yo no puedo decir eso, pero en el otro caso, en el caso de la señora Ávila, como también lo sacó Caretas, felizmente encontramos en la portada de Caretas la cara de la señora que era la camarada, me acuerdo, Micaela, y una operación que habían hecho por la zona del Alto Guayaga. Entonces, lo que estamos encontrando hoy día es que también hay familias de terroristas que por la reparación individual están victimizándose. Entonces, pero no han presentado ninguna prueba. ¿Eso sucede en el caso Madre Mía? Eso sucede en el caso Madre Mía. Y en muchos casos hay muchas de estas personas que se autodenominan o los tienen como testigos en reserva, que están ganando algo de 1.200 a 1.500 soles mensuales, tienen alojamiento, tienen comida y tienen todo el día para trabajar. Entonces, al final se está convirtiendo en una ocupación superior a un sueldo mínimo el ser testigo con identidad reservada. Eso quiere decir que, a ver, si entiendo bien la hipótesis que nos ha planteado, que aquí hay familiares de terroristas caídos en la lucha contra subversiva que están siendo pagados para testificar en su contra.
Lo que estoy señalando, yo no estoy hablando de una hipótesis, lo que estoy señalando es, usted me ha dado un nombre, Sí. y lo que recuerdo es que este señor denunció periodísticamente en el año 2005 En o este caso 2006, particular. sí, lo que usted me ha dicho, ¿no? Ahora- Y resulta que en esas investigaciones no se presentaba, y la información que le dieron a mi abogado es que era el papá del número 2 de Sendero Luminoso, el Bolsón Cuchara, y que por eso no se presentaba. Después de Artemio venía él. ¿Cuántos terroristas fueron abatidos mientras usted estuvo a cargo de la base de Madre Mía? Mire, las únicas formas en que se ha podido haber enfrentado a Sendero Luminoso fueron, valga la redundancia, en enfrentamientos, que eso se han dado. Ahora, nosotros hemos tenido heridos, yo mismo tengo he sido herido, ¿no? Usted Y era el capitán Carlos. yo he sido un capitán Carlos, pero no era el único, ¿no? Pero como y uno de yo los capitanes yo he Carlos- tenido el valor de decirlo, porque cuando viene el problema del terrorismo y comienzan a amenazar a la familia de los militares, de los policías, de los jueces se tapan el rostro y se crean los juzgados donde jueces sin rostro, y a los militares nos dan un seudónimo. Ni siquiera nosotros lo buscamos, nos daban el seudónimo, ¿no? Y con un manual de operaciones hecho por Fujimori y por García, ¿no? Entonces, Pero usted en esas seguía condiciones... los manuales de No, García. y lo he dicho ya. Sí. Justamente por eso sufrí una serie de sanciones, ¿no? Me quitaron el mando de tropa por denunciar la inaplicación, que no podría aplicarse este manual, ¿no? Y me internaron 3 meses en el hospital, un mes en el hospital, me parece, 3 meses, ¿no? A ver, le voy a hacer una última pregunta porque tenemos que ir a la pausa vinculada para cerrar el tema Madre Mía. ¿Cuántos terroristas cree usted fueron abatidos mientras usted fue uno de los Mire, capitanes yo no Carlos puedo en contestar Madre esa Mía? pregunta, no le puedo dar esa pepa, como así, porque no lo sé, porque hemos combatido, pero así como nosotros no permitíamos que un soldado herido o muerto quede en las manos de los terroristas, ellos también cuidaban a sus heridos, sus muertos, ¿no? Entonces, no podría yo decir eso. Pero hubo muertos. No lo sé, pero sí hemos tenido enfrentamientos Pero con entonces no tendría terroristas. lógica su hipótesis de decir que el padre de este segundo mando de Sendero Luminoso, Ernest Estela, lo estaría acusando por gusto. Es decir, No, sí no. hubo muertos. No, lo que le estoy, de repente no he sido claro, pero lo que quiero decirle es que los terroristas normalmente tenían una vida muy riesgosa. Entre ellos mismos se mataban cuando hacían juicios populares. O sea, era un terror entre ellos, ¿no? Muchos terroristas han muerto en enfrentamientos, En pocas etcétera. palabras, ¿usted no reconoce ninguna muerte mientras usted estuvo al mando de la base Madre Mía? Tendría usted que decirme cuál, porque yo le insisto. No, le pregunto porque Sí, usted yo estuvo en el teatro sí, de pues, sí, operaciones. sí, claro. Y usted combatió directamente. Así y es. me imagino que sabía y que le informaban cuál era el saldo de los operativos que ¿Y dirigía. quién le va a informar eso? Si usted está combatiendo, ¿quién le va a informar? ¿El mando senderista? No, pues, usted combate y así como usted no Pero permite... sus propios soldados. Sí, pues, pero el enfrentamiento es a balazos, no es cuerpo a cuerpo. Entonces, usted no permite que ningún herido, ningún muerto de su patrulla no abandona a ninguno de sus soldados. Eso hicimos, jamás Y abandonamos. tampoco reconoce ningún Y, exceso. y entiendo que ellos tampoco. Como Yo, no he censar a la yo he servido población, en las como 3 obligarlos zonas, a trabajar. yo he servido en las 3 zonas de emergencia que Sí. han habido con honor. No he violado derechos humanos. He servido en la Cordillera del Cóndor el año del conflicto con el Ecuador con honor también. No he violado los derechos humanos. A raíz de mi participación en política salen todas estas cosas, porque no tenían de dónde agarrar, entonces, derechos humanos. Pero yo no he violado los derechos humanos. Yo he denunciado más bien la violación de derechos humanos. Correcto. Y en mi gobierno, cuando he sido presidente, he defendido no solamente a los que escaparon, a la población civil que escapó de las garras del terrorismo, sino a los que se quedaron porque no pudieron escapar. A esos también llevándoles desarrollo y las reparaciones individuales. Correcto. Cerramos Paso Madre Mía, vamos a ir a la pausa y volvemos con el tema Odebrecht y con los financiamientos de campaña. Regresamos. Muy bien, vamos al tema ahora del gasoducto, ¿le parece? Ok. El gasoducto, 2 investigaciones en Fiscalía y también nuevamente en el Congreso de la República, que ha anunciado que tiene ya prácticamente la información completamente lista, y la Fiscalía ha dicho que bueno, que van a empezar también a citar y lo han comprometido a usted y a varios exministros de su gestión.
¿Cuál es su defensa respecto a lo que se le imputa? Dicen que aquí se prorrogó a favor de la empresa el proyecto, que se fue dilatando, se fueron dando dilaciones, a la manera en que Odebrecht ha venido trabajando prácticamente todas las obras y la corrupción en los países donde ha operado, ¿no? A ver, mi mejor defensa creo que es decir la verdad, como lo estoy haciendo. Y yo pienso que el problema del gas, primero el gasoducto es una necesidad estratégica para el país, porque el gasoducto actual está diseñado para la exportación en prioridad y en segunda prioridad del consumo interno. Entonces, cuando llego a gobierno ya había un proyecto, que era una iniciativa privada sin costo estatal, llamada Kuntur, ¿no? Este proyecto vale aproximadamente 5.500 millones de dólares. Y García se la dio sin concurso, bajo la modalidad de iniciativa privada autosostenible. Pero resulta que cuando llegamos a gobierno, encontramos ya una ley dada por el gobierno anterior, en la cual le permitían a Kuntur trasladar los líquidos que no estaban considerados en la iniciativa privada. Y en segundo lugar, la empresa se voltea hacia el Estado y le pide 1.300 millones de dólares a cambio de, como un capital inicial, porque no tenía financiamiento. No le aceptamos eso por una serie de razones, entre ellas descubrimos también, primero que no puede pasar una iniciativa privada autosostenible a una APP. En segundo lugar, la documentación que presentó no estaba concluida, entonces no aceptamos eso. Por eso mi percepción es que el tema de corrupción, si ha habido corrupción, ha sido cuando se diseñó el proyecto Kuntur. Que usted heredó ese proyecto que ya venía, digamos, con Así esos... Era una Ahora, iniciativa ¿y por qué no lo privada detectó? por una cantidad de años le habían dado la concesión. Pero usted desde que fue presidente no confiaba en Alan García, ¿o sí? No confiaba. Entonces sabía que le estaban entregando seguramente varias papas calientes. Por supuesto, por eso cuando en el proyecto Kuntur pasa el consorcio Kuntur a pedir plata, pedir 1.300 millones de dólares, por 1.300 millones de dólares que equivalía más o menos a la quinta parte del proyecto, nosotros rechazamos eso y rediseñamos un proyecto cualitativamente superior, que es el gasoducto surperuano, que en vez de 700 o 670 kilómetros de ductos, son 1.300, que la finalidad ya no es la exportación, sino el consumo interno, particularmente en la Macrosur, conductos de líquido y conductos para llevar a todas las regiones el gas, ¿no? ¿No le preocupa que la Fiscalía esté investigando el caso? Y además, disculpe, creamos una cláusula anticorrupción. Esta cláusula permite al Estado, en cualquier momento del proceso, acuérdese que la concesión gasoducto surperuano es de aproximadamente 34 años, si se descubre que hubo un acto ilícito por parte de la empresa con algún funcionario público, etcétera, el Estado puede rescindir el contrato inmediatamente con todos los perjuicios para el privado. Entonces, esa cláusula es una cláusula muy importante que nos da cierto margen de confiabilidad de que acá no ha habido un acto de corrupción. Que se investigue, yo no puedo estar completamente seguro. No puedo estar completamente seguro. No está seguro. Por lo menos, lo que sí estoy seguro, ¿no?, es que en mis funciones constitucionales como presidente de la República he actuado con honestidad. A mí, le hago recordar, no se me está investigando por actos de corrupción, por tocar dinero público, es por aportes de campaña. Y en este caso, ¿no?, ya llevan varios años con la investigación en la etapa preliminar y nosotros colaboraremos en todo lo que necesite el Ministerio Público para que quede claro este proyecto. Pero no descarta que haya algún funcionario que por ahí haya cometido algún Justamente para prevenir cualquier acto de corrupción, creamos la cláusula anticorrupción, que creo que es una cláusula saludable, potente y que debe aplicarse en todos los contratos que haga el Estado con privados. Ahora, vamos ahora al financiamiento de campaña, que es el motivo por el cual finalmente se ordena su prisión preventiva. Los dichos por Barata, los dichos por Odebrecht que usted ha desmentido. ¿Por qué creerle a Ollanta Humala y no creerle a Barata y a Marcelo Odebrecht? Bueno, primero que hay que entender acá constitucionalmente hay la presunción de inocencia y que la ley debe ser igual para todos. Siempre hemos exigido eso, que la ley sea igual para todos. En segundo lugar, ¿no?, con nuestro caso, Barata ha logrado una serie de ventajas que no lo ha logrado ningún otro funcionario en América Latina, ¿no? Ha logrado una cláusula, un acuerdo de no incriminación que yo no lo conozco, pero por lo que ha venido diciendo la Fiscalía, blinda legalmente al señor Barata.
No, no conozco, yo no lo he leído, ni mis abogados lo han leído, pero por las declaraciones que ha dado el fiscal Vela, entendemos que ese acuerdo de no incriminación blinda al señor Barata y a todos los funcionarios de Odebrecht Perú en el Perú, acá, no los pueden enjuiciar nada, ¿no? De tal manera que legalmente Barata podría venir mañana nuevamente a retomar su trabajo acá. En segundo lugar, le libera todos sus activos que él tiene, sus activos personales. No creo que sea tan fácil. ¿Usted cree que podría Barata venir legalmente mañana a sí, trabajar? porque no se le puede denunciar por nada. Bueno, legalmente, ¿cómo? ¿Usted conoce el acuerdo? Porque lo ha dicho el fiscal Vela. El acuerdo de no incriminación justamente es no incriminarlo por lo que él diga. Pero Entonces, Barata está sometido a un proceso, sabe, de delación en Brasil. A un proceso que lo obliga a decir la verdad y a ofrecer pruebas de lo que ha dicho. Pero le digo, y ahí viene la otra parte, ¿no? Porque como no se le puede incriminar acá por lo que diga, la Fiscalía peruana no podría denunciarlo a Barata ante la Fiscalía de Brasil y por lo tanto se cierra el círculo. Todo eso ha ganado Barata en nuestro caso. Y acá hay una contradicción muy importante, ¿no? Porque hay dos líneas, la línea de directivos de Odebrecht y la línea de ejecutivos de operaciones estructuradas. Sí. En la línea de directivos, Odebrecht, Mameri y Barata, es la línea de directivos. Los dos primeros señalan que gestionaron y apoyaron un supuesto aporte de campaña del Partido de los Trabajadores, ¿no?, para el Partido Nacionalista en la época de la campaña, y que eso lo habría ejecutado Barata. Barata dice que sí lo ejecutó. Los tres dicen que eso se hizo a través de operaciones estructuradas. Bien, ahora, ¿qué dicen los ejecutivos de operaciones estructuradas? Bueno, el responsable de operaciones estructuradas, el señor Silva, él dice que eso no es así, que ese supuesto aporte al Partido Nacionalista que aparece en el teléfono de Odebrecht es un pago a una empresa de comunicaciones en reales. Por lo tanto, se infiere que fue en Brasil. Ajá. El tesorero Migliaccio lo que dice es que él no conoce de esa gestión y que los pagos que se hacían al exterior era a través de empresas offshore. No solo las que tenía la empresa Odebrecht, sino que los beneficiarios creaban sus empresas offshore, como lo estamos viendo, que muchos o amigos o funcionarios del señor García se les ha descubierto sus cuentas en Andorra, el empleo de paraísos fiscales, testaferros, un circuito económico, ¿no? Eso no tenemos nosotros. Y que conoce al señor Garreta, pero el pago que le hizo el señor Garreta fue en el año 2014. O sea, no es cuando trabajó con nosotros en la campaña. Entonces, como verá, no hay una sola prueba. Lo que hay son sospechas. Y por sospechas no se puede condenar a una persona ni se le puede aplicar 10 meses de prisión preventiva. ¿Cuál fue la relación entre su partido, el Partido Nacionalista y el Partido de los Trabajadores? Porque había coincidencias, admitamos. Sí, claro que sí. Sí hubo una relación. Había una relación ideológica. Hemos participado en eventos políticos como toda la izquierda o la mayor parte de partidos de izquierda del Perú, ¿no? Pero el mismo Partido de los Trabajadores ha enviado un comunicado, una carta, rechazando lo que está diciendo Odebrecht, Mameri y Barata. Y eso ya está en el expediente, está en la Fiscalía. Es decir, ¿nunca hubo dinero de por medio? No, nuestra relación ha sido ideológica, pero no ha sido de aportes de campaña. ¿Barata está inventando lo de los 3 millones? Bueno, mire lo que ha ganado. Ha liberado sus 13 millones de dólares que tenía en el banco, ya se los llevó. Pero si se demuestra que Barata ha mentido, va a perder todo. Pero le vuelvo a repetir, ¿cómo lo puede demostrar? La Fiscalía peruana tendría que denunciarlo en Brasil. Entonces, ¿la Fiscalía está en complicidad con Barata? No, yo no digo que esté en complicidad. Lo que digo es que han firmado un acuerdo de no incriminación. Ese acuerdo de no incriminación blinda legalmente al señor Barata. No se le puede denunciar. La Fiscalía peruana, el Estado peruano no va a poder denunciar a Barata en Brasil. El Estado peruano no. O la Fiscalía. Ojo, en Brasil las reglas son claras. Es decir, si Barata miente en cualquier proceso, no solamente en los que se sigue en Brasil, sino también ante autoridades de otros países, él pierde los beneficios. Pero le vuelvo a repetir, el que tendría que denunciar esto, si es que él ha mentido, es la Fiscalía peruana. Pero si la Fiscalía peruana ha firmado un acuerdo de no incriminación, que es decir, que no lo va a denunciar por lo que diga... ¿Le está diciendo que la Fiscalía es cómplice de Barata? No, yo no le estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es por lo que... Porque si Barata miente y la Fiscalía no reclama por esa mentira, y la Fiscalía, por el contrario, dice que tiene la acusación ya prácticamente para meterla al horno, que es lo que nos ha venido diciendo, entonces si la Fiscalía sale, hace poco Vela ha dicho que tiene la acusación prácticamente lista, el fiscal de la Nación inclusive se ha referido al tema, y yo le he eso mandado... quiere decir que está sustentado en lo que dijo Barata. Por eso le vuelvo a repetir, si a Barata ya, antes de que declare, él ha pedido como condición para declarar
que no es responsable legalmente de todo lo que diga, entonces la Fiscalía no lo puede denunciar en el Brasil y por lo tanto en el Brasil no va a llegar una denuncia de que este señor ha mentido para que le quiten los beneficios que tiene. ¿Ha mentido Barata? Obviamente, esa es nuestra posición. Estamos rechazando esta situación, esto que está pasando. Y además le digo algo más, es cuando efectivamente el fiscal de la Nación hace una serie de afirmaciones, yo le he pedido respetuosamente que por favor, si dice que tiene las pruebas, que las muestre, porque me parece que no está bien que el fiscal de la Nación, que señala, y en varias oportunidades ha señalado de que él respeta la autonomía de los fiscales, que él se ponga en el plan de fiscal. Y le he medido por una carta, por escrito, que por favor lo haga, pero yo creo que está desinformado, no le están informando, no tiene toda la información completa. Si Barata es capaz de mentir en su caso, podría haber mentido en los otros. Bueno, no lo sé, la verdad que no lo sé, yo me estoy preocupando por mi caso. Pero usted ha dicho que Alan García es un ladrón, usted ha dicho que sí, en efecto, que ahí está Keiko, que no los tratan igual a ustedes que a los otros políticos sí, pero en este país. He agregado... Entonces, y todos tienen a Barata como punto principal de sustento de esas denuncias. Pero mire usted, ¿no? Justamente a todos estamos de alguna manera atacados por Barata. Nosotros nos defendemos, yo no sé cómo será la relación con nosotros, pero lo que digo es, yo no le deseo la cárcel a nadie, también eso lo he dicho. Sí. Pero a nosotros, a mi esposa y a mí, ¿no? Nos han puesto 10 meses de prisión preventiva, eran 18, y la Fiscalía amenazaba con 36. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dijo Barata de mí o lo que dice de otros políticos? ¿No? ¿Y por qué a ellos no se les aplica eso? Entonces, evidentemente lo que hay es un doble rasero, un doble estándar en el tema de la aplicación de la ley. En el caso de nosotros, de una manera abusiva. De tal manera que, por ejemplo, hoy día tenemos que presentar una recusación obligados porque la Fiscalía está recusando a la sala que nos dio la razón. Lo único que yo he solicitado, que creo que es justo, si tengo un fallo del Tribunal Constitucional que señala que los jueces que aplicaron la abusiva prisión preventiva actuaron de manera inconstitucional, lo mínimo que puedo pedir es que se aparten del caso, porque hay la lógica preocupación de que sean jueces parciales y hayan perdido la imparcialidad. Y sin embargo, nos dan la razón y la Fiscalía los recusa a ellos. En efecto, entonces, el Tribunal Constitucional consideró que su prisión preventiva era un abuso y se criticó en su momento el voto del magistrado Eloy Espinosa. ¿Es Eloy Espinosa el ojitos que se cita en la agenda? No tengo la menor idea. ¿Pero lo ha conversado con ella? No tengo la menor idea de eso. Nosotros... ¿Es un aliado Eloy Espinosa en el TC? No, absolutamente no. ¿Y tampoco sabe si es ojitos o no? No sé eso. Lo que le estoy diciendo es, para no irnos para no perdernos en la ruta, lo que le estoy explicando es de que ahora inclusive estamos en un tema de recusación. Cuando nosotros pedimos alguna diligencia, la Fiscalía señala que nosotros estamos dilatando. Y cuando ellos hacen más bien diligencias, ellos no dilatan. Me parece que se está violando el debido proceso. De tal manera que estamos viendo al juez provisional del caso, paseándose en los medios en el programa de televisión, Concepción Carhuancho. Sí, victimizándose, ¿no? Cuando se supone que él decía que los jueces hablan a través de sus sentencias, este señor sale a enfrentar al Tribunal Constitucional, va a conferencias y nos ataca diciendo de que esa sentencia que nos ha devuelto la libertad hace peligrar la lucha contra la corrupción. Imagínese un juez así, que es el que está viendo nuestro caso, obviamente nos preocupa. Le voy a dejar un tema porque tenemos que ir a la pausa, pero usted le responde a Rosa María Palacios en una entrevista donde ella dice, muchos piensan que usted y Nadine se tiraban el vuelto de la campaña y con eso hacían una pequeña fortuna. Y usted le responde, por último, tampoco sería delito, no hemos mezclado las cosas. En cualquier caso, cuando dice tampoco sería delito, ¿deja abierta la posibilidad a eso? A ver, primero la pregunta es, como diría, chorada, ¿no? No me gusta ese tipo de preguntas porque son medias faltosas. Pero yo respeto la libertad de prensa. Y usted como me pregunta, así también le respondo, ¿no? Ajá. Y me remito a mi respuesta. Lo que he dicho ahí es, nosotros jamás confundimos lo que era nuestro patrimonio con el patrimonio del partido ni de la campaña. Hemos actuado honradamente, ¿no? Y claro, obviamente esto nos afecta porque acá no se nos está investigando por un tema de corrupción,
se nos está investigando por un tema de nuestro origen. Tengo ¿Cómo una llegamos pregunta al que la gobierno? voy a dejar abierta antes porque ya me están matando con esto de ir a la pausa. En el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, ellos han admitido que Fuerza Popular entrega una cantidad de dinero a la lideresa del partido, ¿no?, que es parte de la mecánica en que funciona el partido naranja. En el caso de Verónica Mendoza ocurre lo mismo, los congresistas también aportan, el partido también, para que ella pueda recibir una cantidad de dinero. En el caso del partido también ha sido así, los Partido congresistas también aportaban al partido. Ha sido así. Aportan Es al decir, partido. ¿aportan al partido o aportan a quien dirige el partido? No, al partido. No, porque en este caso es cuando se pregunta, Keiko Fujimori de qué vive, ella recibe una asignación del partido. No. En el caso del Partido Nacional, sí, en el caso del Partido Nacionalista, la bancada parlamentaria aportaba al partido. ¿Al partido o a Ollanta al partido, Heredia, al partido, tanto cabezas del partido? Al partido. Es decir, ¿no ingresó nunca dinero del partido directamente a la señora Heredia? Déjeme terminar para explicarle. Ajá. La bancada, los parlamentarios aportan al partido, ¿no? El partido tiene una burocracia, de eso vive el partido. El cargo de la presidencia del partido era un cargo remunerado. Me acuerdo que esto se hizo a partir del año 2007. Claro, sí, pero no es todo. Eso va al partido. El partido tiene que pagar servicios, alquileres locales. Eran 6.000 soles. En esa época era 7.000 soles, creo. Que recibía la señora Heredia. Lo que yo recibía como presidente del partido. Lo que usted recibía como presidente y lo que luego ella recibe como presidenta. Sí, ella, no recuerdo ahorita cuánto era, pero hemos aumentado, ¿no? O sea, le hicieron un aumento a ella. Yo me hice el aumento. Porque no podía, mi economía, yo me dedicaba las 24 horas del día a la vida política. 10.000 me parece. Entre 7 y 10.000 soles era lo que usted recibía como presidente y lo que luego quedó cuando su esposa asumió el cargo, como la esposa. Hacemos una pausa y regresamos con lo último de la entrevista. A ver, el señor Villanueva fue presidente del Consejo de Ministros durante su gobierno, ¿correcto? Se fue y algún tiempo después él dijo que estaba cansado de la intromisión de la señora Heredia en su manejo de la PCM. Usted ha dicho que la señora Heredia no tiene nada que ver, nunca tuvo injerencia directa en el gobierno. Sin embargo, ella se refería a los ministros como sus ministros en algún momento. ¿No? He dicho mi ministro como cualquier ciudadano, o el ministro de quien es de los ciudadanos, pues lo ha dicho. Lo que pasa es que cuando tenemos un ambiente cargado, cualquier cosa se toma para inmediatamente golpear, ¿no? Es parte de la política. Ahora, ¿y la luz verde de Cateriano, por ejemplo? Bueno, mi esposa jamás, yo he hablado con ella, hablado con Cateriano, jamás sabía eso, que en todo caso ya... Pero eso sería un audio. Un audio editado que no tiene ningún valor legal. Y eso creo que el señor Cateriano... Pero lo que sí está guardado en los archivos es la declaración de su esposa cuando dice el sueldo mínimo no se ha evaluado desde el gobierno. Y eso es después de que Villanueva hace el anuncio. Yo estaba en el extranjero, había salido de viaje y no se había tomado ningún acuerdo del Consejo de Ministros, ni se había conversado con el ministro de Trabajo para aumentar el sueldo, porque ya lo había aumentado. ¿Y por qué Villanueva dijo lo que dijo? Eso habría que preguntarle, pero en realidad el que le enmienda la plana a César es Miguel Castilla, el ministro de Economía, porque... Castilla después de su esposa. Primero es su esposa la que declara y al poco es el ministro Castilla. Claro, pero el que le enmienda a él la plana es Castilla, no es mi esposa. Mi esposa no ha sido funcionaria pública ni ha sido ministra. Pero tocó el tema abiertamente. Sí lo tocó en público. ¿Hubo quizá o hay que hacer un mea culpa del rol que desempeñó Nadine Heredia en su gobierno? ¿Usted cree que hubo un manejo, digamos, a ver, por lo menos de cara al público, que trastocó el papel o que confundió a la población, si usted lo quiere ver así, sobre el papel que tenía la primera dama? A ver, primero, en el caso de César Villanueva, yo le tengo afecto, creo que es una persona honesta, y le deseo suerte y espero que la experiencia que tuvo, corta por cierto, de haber sido presidente del Consejo de Ministros, hoy día le sirva para que pueda con esa experiencia ayudarlo al presidente Vizcarra. ¿Usted le tiene aprecio? Sí, yo creo que es una persona honesta. ¿Cree que es una persona honesta? ¿Cree que es fujimorista? Creo que tiene un polo en el fondo ligeramente naranja. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en el año 2014 usted recordará esta famosa entrevista, vamos a ver la portada, que le otorgó su esposa a la revista Cosas. Conversando con el periodista Gabriel Gargurevich, él dice textualmente que su esposa se refirió, Villanueva había dejado el gobierno 2 meses antes, ¿no? Tenemos la portada, switcher, por favor, si me ayudan. Y Gargurevich dice que su esposa en un momento le dice, Villanueva está con el fujimorismo. Villanueva es un zorro, no es un neonato de la política peruana.
Eso significa que ustedes, 2 meses después, por lo menos de haber tenido a Villanueva en el gobierno, sabían que era fujimorista. A ver, ¿O fue un desliz de la señora Heredia? A ver, no sé si se contrastó lo que dijo el periodista, pero al margen de eso... Bueno, nos lo ha vuelto a corroborar el día de hoy. Pero al margen de eso, en realidad sí, el premier ya estaba, un mes antes de renunciar, estaba ya con... él quería salir. Él quería salir. Ya ¿Y usted había... cuándo se dio cuenta que tenía corazón fujimorista? ¿Cuando lo llama? Bueno, yo lo he visto ya, no sé en qué momento, pero evidentemente pues el tema era que necesitábamos un premier que lidere el Consejo de Ministros y creo que él tuvo dificultades en eso. Lo que sí he rechazado, y se lo dije a él, que no le aceptaba que él se victimice y busque un pretexto para renunciar. ¿Coincide con su esposa de que es denominando a mi esposa la causa del... que no es un neonato de la política peruana? Yo no voy a ponerme ahorita esas palabras. Bueno, si es una coincidencia, porque mire, es lo que ella yo lo que le puedo decir es lo que yo pienso, sí, no lo que piensa mi esposa, ¿no? Y entonces, lo que yo pienso es lo que yo pienso es lo que estoy diciendo. Ajá. Ahora, lo que le estoy diciendo es de que el premier ya tiene experiencia y ojalá que le sirva. Creo que sí tiene un apego al fujimorismo. No sé si eso viene de su época de gobierno regional o en las circunstancias pragmáticamente ha decidido hacerlo. Pero ya en mi gobierno lo noté. ¿Y por qué no lo sacó? Porque el que renuncia es él. Mire, yo creo que es importante respetar a las personas, ¿no? Y tratarlas bien, ¿no? A mí me parecía dejarlo mal si al mes y medio, a los 2 meses salía del gabinete, porque en política usted puede cometer errores, pero no debe hacer el ridículo, ¿no? Entonces yo creo que lo mínimo era un tiempo prudencial para que él demuestre que hace gestión, por más que sea fujimorista o no, porque también hay muchos fujimoristas que son buenos, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que él es fujimorista. Pero usted yo estoy ha sido absolutamente crítico con el fujimorismo ahora. Ha dicho que el fujimorismo no ha cambiado, que lo que está haciendo es preparar la cancha para ganar el Usted no me ha preguntado por el fujimorismo, más bien. No, le estoy diciendo Usted se está guardando más bien las preguntas sobre el fujimorismo. Es que lo he escuchado y todos lo hemos leído y hay que aprovechar el tiempo para preguntarle lo que nadie más le ha preguntado, ¿ok? ¿El fujimorismo está cerrando la cancha para el 2021? Está poniendo la cancha, es como un traje a la medida de la señora Fujimori. Porque, ¿Va a postular usted el 2021? Fíjese, está bloqueando el ingreso de nuevos candidatos con este proyecto de ley de ponerle años de vigencia partidaria a los candidatos. Está aumentando la valla para la recolección de firmas. El financiamiento a los partidos políticos se lo han repartido entre los partidos que están en el Congreso. Me van a matar del noticiero, voy a pedirles 3 minutos y mañana se los devuelvo, por favor, porque vamos a terminar no lo puedo cortar al expresidente. Y está persiguiendo a los líderes de oposición, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Está limpiando la cancha para que solamente en el menú, porque ahí el voto es obligatorio, el 2021 haya un menú que son los partidos del Congreso. Que los favorezca a ellos directamente. Entonces, usted llevó un fujimorista al gobierno. ¿Se arrepiente de haber llevado a Villanueva? No, no me arrepiento. Yo no me arrepiento de las cosas porque no creo que, como lo dije en la entrevista también, es como buen viejo jesuita, yo me autoflagelo delante del Señor, ¿no? 2021 es el año del retorno de Ollanta Humala. No, el Partido Nacionalista va a participar. Pero no con usted como candidato. Siempre y cuando también están amenazando porque el fiscal Juárez le ha congelado las cuentas al partido y quiere cerrar el partido, y lo ha dicho ante el juez, que no podemos permitir que el Partido Nacionalista participe el 2021. Así lo ha dicho, ¿no? Pero el Partido Nacionalista va a participar el 2021. Si yo le digo ahorita que mi última prioridad es candidatear, le estaría mintiendo, porque ni siquiera es mi última prioridad. Tengo ahorita 3 prioridades. Mi familia, porque el daño que le han hecho a mi familia es irreparable. Estoy tratando de hacer un control de daño sobre eso. Mi preocupación de que el partido se fortalezca internamente y haya nuevos liderazgos para que tengan oportunidades de candidatear. Y defenderme en todos estos procesos judiciales. Por eso le digo, no, si usted me pregunta ahora, no pienso postular. ¿2026? Tampoco. ¿Para qué otra vez? ¿Por qué es mala? ¿Por qué quiere que postule nuevamente? No, pero yo sé que usted tiene ganas de postular. No, a mí lo que están haciendo es, están tratando de
impedir que me dedique a otras actividades, al fortalecimiento del partido. Me gustaría, como expresidente, hacer otro tipo de política. El tiempo. Una es referida a una declaración del señor... Más agüita, por favor. El señor presidente de la CONFIEP estuvo con nosotros la semana pasada y dijo que ellos tenían un fondo para apoyar y educar, formar a los candidatos al Congreso. Y que en un momento tomó contacto con candidatos de su partido, porque yo le pregunté, dijo que lo habían hecho con el APRA, con el Fujimorismo, con otras agrupaciones políticas. Esto es lo que dijo Roque Benavides y quería que lo escuchara para que usted me responda si es cierto o no. Pues yo creo que visto el gobierno del presidente Humala, más allá de la corrupción, el crecimiento económico fue deteriorándose. Es cuestión de ver las cifras de crecimiento. Los 5 años del presidente Humala fue de decaimiento del crecimiento. Yo creo que nadie puede decir que ese ha sido un buen gobierno, ¿no? Las campañas que apoyamos deben de haber sido candidatos entre 40 y 50. ¿De qué partidos? De todos los partidos. El único que no nos aceptó fue Humala, que dijo no le van a dar la plata al candidato, deme la plata a mí. ¿Y le dieron? No. ¿Pero a través de la ONG? Ese no era el programa. El programa era apoyar a los candidatos, no apoyar a los partidos. No, pero al no darle Humala, ¿ustedes lo que... ¿Le dieron la plata? No, están mintiendo, ¿no? Primero que es una media verdad, al final es una mentira, ¿no? Ellos querían financiar, han creado una ONG para financiar candidatos, así como ellos, a través de la CONFIEP, ¿no?, aportaron $2 millones a la campaña de PRO. Solamente Odebrecht aportó, me parece, $2 millones a la CONFIEP para ponerlo en la campaña de la señora Fujimori. ¿Cuánta plata ha puesto este señor en la campaña de Fujimori y que no está contabilizado, no han rendido cuentas en la OMP? Habría que saberlo. Forman una ONG como una especie de mascarón, sí, para financiar, para tener una bancada de la CONFIEP en todas las bancadas del Congreso. Y eso no le acepté. Yo no le he dicho a él que me dé la plata a mí. No, lo que le debo haber dicho seguramente, en principio ni siquiera él, creo que nunca he hablado con él, o habré hablado de presidente, alguna vez nos hemos cruzado, pero de candidato no recuerdo haberlo visto, ¿no? Pero a los que vinieron les dije, ustedes no está bien que ustedes vengan acá a tratar de prácticamente empeñar a mis congresistas. Ustedes quieren, aporten al partido, ¿no?, para inscribirlos en el partido como aportantes y damos cuenta a la OMP. Porque esa es la viveza que hacen, ¿no? Pagan las campañas de los congresistas por lo bajo y después tienen sus topos dentro del Congreso para defender sus leyes y todas sus majaderías y sus bribonadas que hacen al interior del Congreso. Y no investiguemos en qué terminan las comisiones investigadoras que afectan los intereses de estos señores. Correcto. ¿No? Tengo una última pregunta y con esto nos vamos. Y mil perdones el noticiero. Les juro que mañana de verdad les debo tiempo. Fiorella Montero, tú me conoces, mañana te pago todo. ¿No traicionó su primer proyecto al cambiar usted la hoja de ruta? ¿No fue un acomodo con las clases empresariales del país, traicionando la gran transformación y traicionando a la gente que en efecto lo apoyó en una primera vuelta con ese plan de gobierno? Gracias. Que todos decíamos velasquista, pero que luego mutó. A ver, te agradezco la pregunta, sí, y les pediría por favor que me den los 3 minutos a mí. Yo después les daré alguna entrevista 3 minutos más, porque esa es una buena pregunta. Sí, mire. Por eso quería dejarla al final. Sí. No hubo una traición. Fíjese que la hoja de ruta es el resumen ejecutivo del plan de gobierno, la gran transformación, que la hicieron en gran medida lo que nosotros creamos el término, yo creé el término Ciudadanos por el Cambio. Ajá. Como el plan económico era muy cuestionable, ¿no?, los llamé y les planteé el tema. Inaplicable. Acá, sí. Hasta sí, en gran medida inaplicable. Velasquista e inaplicable. Bueno, mire, yo soy velasquista y no tengo ningún problema en decirlo. Bueno, pero déjeme terminar esto. ¿No? Entonces, habían problemas, habían problemas en el plan de gobierno y particularmente en el capítulo económico. Correcto. Entonces, dispuse que hiciéramos un resumen ejecutivo y ellos mismos, los que hicieron el plan de gobierno, hicieron la hoja de ruta. Y yo me comprometí, yo tengo palabra de honor. Si me comprometo, lo cumplo. Y si usted mira la hoja de ruta, es el resumen ejecutivo de este plan que usted llama velasquista y que no lo es. Y he cumplido por lo menos el 90. ¿Tenía que ser velasquista? No, es que una cosa es ser velasquista de los 70 y otra cosa es un gobierno con un Perú distinto, ¿no? Y hemos ejecutado por lo menos el 95%. Me habría quedado en el tema del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología porque no encontré la masa crítica y la infraestructura para hacerlo. Si no, también lo hacía. Pero ahí está todo lo que hicimos. No fue una traición a nadie, fue más bien una consecuencia. Los que no comprendieron,
se apartaron porque no entendieron que el Perú, más allá de izquierdas y derechas, lo que necesitábamos era ayudar a los de abajo. Yo le pregunto, ¿la longitudinal de la sierra es de izquierda o de derecha? Le pregunto, ¿los programas sociales son de izquierda o de derecha? Ya me está haciendo publicidad de sus obras. ¿Ah? No aproveche estos minutos extras para eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, estaremos pendientes. Hay que enfrentar los procesos y usted se ha comprometido a hacerlo. Somos el único presidente que se ha quedado con su familia. Vale. Y estamos enfrentando todo. Acá parece más bien que castigan al que se queda y premian al que se va. Correcto. Nos vamos. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Disculpas al noticiero. Mañana reponemos esos minutillos.